Estamos listos. Nuevamente, bienvenidos. Daremos inicio al evento. Mi nombre es Lidia Rangel Blanco, secretaria de organización del Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas. A nombre de nuestro colegio, agradezco mucho a todos los asistentes a esta conferencia magistral. Por parte del doctor Juan Carlos Moreno Brit, que sin lugar a duda será muy enriquecedora compartiendo su experiencia, su conocimiento y su perspectiva. Como parte de la mesa directiva y de manera particular de nuestro presidente, el doctor Ramiro Esqueda Guaye, reciban un cordial saludo y un agradecimiento muy especial al doctor Juan Carlos Moreno por haber aceptado y tenerlo como primer conferencista magistral dentro de las actividades del colegio en este 2021. Cedo la palabra al doctor Francisco García Fernández, miembro de la directiva. Adelante, doctor. Buenas noches. Saludo nuevamente al doctor Juan Carlos Moreno Brit. Quisiera solamente decir unas palabras de introducción acerca de presentar al doctor Moreno Brit a los miembros del colegio, que alguno probablemente a lo mejor no lo conoce, los que trabajamos en el mundo académico, naturalmente que estamos muy, conocemos su obra. El doctor Moreno Brit es licenciado en matemáticas por la UNAM, maestro en economía por el CIDE y tiene un PhD por la Universidad de Cambridge. Es profesor actualmente titular C de la Facultad de Economía de la UNAM, es tutor de doctorados y maestrías en economía, en desarrollo económico y historia económica. Es investigador nacional del SNI. Desde el 2000 a abril del 2015 fue director adjunto y coordinador de investigación en la CEPAL, donde se incorporó después de haber estado con una beca, un investigador asociado, disculpen, en la David Rockefeller Center for Latin American Study de la Universidad de Harvard. Sobre la obra del doctor Moreno Brit, solamente quiero referirme que tiene múltiples artículos, una obra muy amplia en el campo de la macroeconomía. No hay espacio, no hay área del área de macroeconomía que el doctor Moreno Brit no haya trabajado en algunas de sus obras. En los últimos años, la obra de Moreno Brit ha sido muy prolífera, sobre todo destacando los temas contemporáneos de la economía mexicana y latinoamericana. Yo quisiera solamente prestar atención a dos aspectos. Ha publicado en todas las revistas importantes de México y de Latinoamérica, y sobre todo en temas que tienen que ver con la macroeconomía actual, desde el tema de salario mínimo. Es muy importante aquel trabajo del año 2014 sobre el salario mínimo en México, que apuntó precisamente un tema que en ese momento aún no estaba tratado, y sobre todo al tema de la crítica a la paquete de reformas económicas estructurales que se aplicaron en México entre el año 2012 y el 2018. Su obra también estuvo dedicada a hacer un análisis crítico de ese paquete de reformas que todos conocemos. Y sobre todo yo quiero por último insistir en los trabajos puramente de teoría del desarrollo. Son para todos los economistas, hemos disfrutado, se puede decir así, del debate enriquecedor sobre teoría del desarrollo, que junto con Jaime Ross estuvieron desarrollando desde su libro clásico del año 2009 en la Oxford University Press, que después se tradujo y que ha sido un libro de texto de cabecera de todos los economistas que nos interesan en los temas de desarrollo económico. Yo creo que para el Colegio de México, su presencia hoy aquí es una buena, única, y que podemos vanagloriarnos de tenerlo presente hoy en día y poder debatir con él algunos de estos problemas. Muchísimas gracias. Si me toca a mí, me toca agradecer. Muchísimas gracias. No sé si me toca. Perdón. Sí, doctor.
Una lástima que no invité a mi mamá para que lo oyera, querido Francisco. La opinión que ella tiene de mí no es tan buena como la que usted tiene, así que una pena que no le dije. Pero bueno, muchas gracias. Yo quisiera más, la doctora Lidia decía que gracias a mí por aceptar, es al revés, las gracias van de aquí para allá. Gracias a ustedes por invitarme, además esta hora que es una hora pues un poco de, antes se decía de estar en casa, ¿no? Pero ya todas las horas son de estar en casa con la familia y todo. Entonces, muchísimas gracias. Y si me permiten compartir la pantalla, lo empezaré a hacer. Le quería yo pedir un favor nada más a quien sea que me está ayudando, que si a la media hora que lleve yo de hablar, me dice ya lleva media hora para tener idea de cómo cerrar los últimos 5 minutos o los últimos 10 minutos. Entiendo que son máximo 45, ¿no? Para poder dejar tiempo Claro. a otras actividades y discusión y todo. Muchísimas gracias. Nada más, primero checar si se ve o no se ve. Sí, doctor, sí se ve. ¿Sí se Sí se ve? ve. Sí. Bueno, pues la pregunta es la que habíamos acordado con Ramiro. Nos hablábamos de usted al principio de esta danza y ahora ya nos hablamos de tú. Y pues haciendo historia, ¿no? Quiero, como dicen, confesar las culpas o los méritos. Yo voté por Andrés Manuel. Es la primera vez que le atino a un candidato a la presidencia en este país. En mi vida le había atinado a un candidato y le atiné. No me arrepiento del voto para nada. Si me hubieran dado la misma opción hoy en día, sabiendo todo lo que ha ocurrido, de todos modos hubiera votado por él. Se me hacía que el país necesitaba un cambio, pero de repente me dan ganas de decir, híjole, devuelvan las entradas, pero no me arrepiento, pero lo que está ocurriendo, sí, la pregunta es, bueno, estamos haciendo historia porque se prometió hacer historia, ¿no? Este es un mural de Tamayo, los que han venido aquí a la Ciudad de México, o los que lo han visto en internet, lo que sea, es muy famoso, es la noche y el día. Entonces, en un cierto sentido, hacemos historia diario, ¿no? El devenir, el cambiar, se va haciendo historia, pero en el sentido que Andrés Manuel y la cuarta transformación dijeron que vamos a hacer historia, haremos historia, pues no era en la cotidianidad que la lucha de entre la oscuridad y la luz que nos pinta Tamayo, que se da regularmente, si quieren cada no sé cuántos siglos, si quieren diario al gusto. Pero entonces, ¿en qué sentido si estábamos haciendo historia del 2019 para acá? Paso. Antes, bueno, nadie llega así nada más del cielo, ¿no? ¿Por qué llegó Andrés Manuel? No le voy a entrar a las razones políticas, pero a las económicas. A las económicas, y agradezco muchísimo el tremendo elogio de Francisco al libro que hicimos, mi querido y fallecido amigo Jaime, sobre México. Y bueno, lo que vemos es que llevamos 30 años, poquito más, de una economía que no crece. Hizo un cambio en el mediados de los 80s, se hizo un diagnóstico de que lo que había ocurrido antes, pues en el fondo ya se había agotado y había caducado como el yogurt malo, que había que haber hecho un cambio, que López Portillo no fue, pues si acaso la punta del iceberg, pero que todo estaba mal, que ya era un modelo que había que cambiar. No fue que si el petróleo en última instancia cayó de precio, sino que se necesitaba un cambio en la agenda, como ustedes lo conocen, ¿no? Entonces se decidió en esencia poner las reformas de mercado como línea guiadora de la estrategia de desarrollo y buscando que el sector exportador fuera el que arrastrara al resto de la economía, claramente con un Estado que no interviniera, si pensaba el adjetivo que ustedes quieran, obeso, metiche, ineficiente, lo que sea del Estado, y que había que dejar que la apertura comercial y el retraimiento de la actividad estatal en la asignación de recursos permitiera a las señales de mercado que el sector privado se orientara de manera eficiente. Hay cualquier cantidad de modelos teóricos, Heck-Sherolin, lo que quieran. Eso nos iba a llevar pleno empleo, a abatir la pobreza y la desigualdad, no se hablaba nada. Pero bueno, ¿y qué fue lo que se logró? Perdón, se decía que colocando la estabilidad macro en el sentido de una baja inflación y un déficit fiscal de preferencia cero y si se puede superávit como pilar del sistema, todo lo demás iba a salir prácticamente solito. ¿Qué es lo que vimos? En este cuadro, en este pequeño gráfico que a lo mejor lo han visto en alguna otra ocasión, el eje vertical es la tasa media de crecimiento del PIB real en ciertos periodos seleccionados por su servidor y el eje de abajo es la balanza comercial. Todas las economías emergentes, cuando tienen una tasa de crecimiento elevada,
tienden a tener un déficit comercial, sea porque el sector de bienes, productores de bienes de capital no se desarrolló suficientemente, como el caso mexicano, sea como otras economías en las cuales inclusive no hay energía suficiente o alimentos, puede ser. En el 60-81 lo que vemos es una tasa media de cerca del 7%, el modelo se agota y entramos en una recesión enorme, hay que pagar deuda, y como en los coches, esto es, yo siempre lo que equiparo como un coche, la velocidad del coche está medida hacia arriba y el uso de gasolina está medido en el eje horizontal. Eh, Tuvimos una crisis de balance de pagos, una crisis fiscal, que es la única manera en la que podíamos corregir la balanza de pagos, pues como en los coches viejos, pues poniéndolo parado, que se quede ahí mientras le cambias el motor. Estuvimos cambiándole 5 años el motor, como se ve allá del 82 al 85, 86, digamos. Sale el coche de allá ya con, bueno, se renegoció la deuda, todo lo que ustedes quieran, y el coche arranca otra vez en esta carretera como el caballo blanco y ahora corre pues al 4%, luego al 3% y 2010-2019 menos del 3% en promedio. Estoy hablando del PIB real, si lo pudieran per cápita es todavía peor. Si esto fuera un coche, pues ustedes y yo lo regresamos a la agencia porque corre menos y tira la misma cantidad de gasolina. Entonces dice uno, pero oye, pero si exportamos, no exportamos a lo bestia, no hay un país salvo China, que tenga un dinamismo mayor de las exportaciones manufactureras en estos lapsos, sobre todo post-TLK. Pero esas exportaciones no jalaron al resto de la economía. Dice uno, bueno, crecemos menos que antes, pero pues su servidor también crece menos que antes. Jugaba yo 2 partidos de fútbol el fin de semana, ahora los veo en la televisión y si es el Barcelona me lloro ya. Pero bueno, dice uno, bueno, pero estamos más cerca de los gringos, ¿no? La idea era cerrar esa brecha. Pues resulta que no. Aquí en esta gráfica les comparto los datos de que ni en PIB per cápita ni en productividad laboral nos hemos acercado a los gringos. O sea, la idea era abrir estas reformas de mercado para ir cerrando la brecha, el catching up famoso, pues no lo tenemos ni en productividad laboral, no lo tenemos ni en PIB per cápita, sé que son indicadores muy, muy vagos, pero ni en eso, y tampoco somos tan dinámicos como antes. De hecho, México es de las economías de América Latina que en los últimos 10, 15 años, quiten lo del COVID, es de las que menos ha crecido. Pero además, dijera uno, bueno, crecemos poco, pero somos tipo Luxemburgo, Andorra, etcétera, crecen poco, pero un nivel bellísimo de bienestar, pues como ustedes y yo sabemos, dista de ser cierto. Estas son cifras del 2017, 2016. En realidad, de 5 mexicanos, 4 son o pobres o vulnerables. Millones de gente en la pobreza, millones de gente con carencias. O sea, es una economía que después de tantos años de reformas de mercado, pues ni crece más rápido que antes, ni se cierra la brecha con Estados Unidos, ni tiene una situación mejor para las familias y ya no digamos la desigualdad. Eso es toda la parte económica y entra Andrés Manuel y entra con un discurso muy atractivo y la verdad es que a mí sí me gustó mucho, primero a los pobres y acabar con la corrupción. No está de más recordar que ninguno de los gobiernos anteriores dijo que los pobres sean los últimos y vamos a fomentar la corrupción. Tampoco es que hayan sido las banderas. Entonces, el reto es, ¿cómo le haces para que detrás del mensaje, detrás de la envoltura del cereal, esté un producto que sí te gusta? Esto a mí me encantó, pero el detalle, ¿cómo se abate la pobreza? Se abate tratando de impulsar el crecimiento, se hace a través de programas especiales de empleo, entra toda una historia, ¿no? ¿Y cómo acabas con la corrupción igual? ¿Cómo defines la corrupción? Su servidor, yo soy ateo, agnóstico, pero pongo árbol de Navidad. Me gusta mucho, pero para sacar el árbol de Navidad tengo que dar una propina al joven que recoge la basura. ¿Es propina o es mordida? O sea, ¿estoy fomentando la corrupción? Pues estoy diciendo a un servidor público que haga algo. En fin, y a lo que diría yo es que para acabar con la corrupción no es fácil, pero si no pasa uno por acabar con la impunidad, se complica la situación. Esas son preguntas que planteaba uno al principio. Bueno, Andrés Manuel puso atrás de las razones de por qué no crece, por qué estamos tan mal y por qué hay tanta corrupción, el neoliberalismo. El neoliberalismo hay 2 maneras de verlo, uno como sustantivo y otro como adjetivo. Ser neoliberal, si quieres insultar a alguien y es de una cierta corriente, es neoliberal, y si es al revés es populista. Y para Andrés Manuel, más que una concepción técnica de lo que es lo neoliberal, para Andrés Manuel, desde la interpretación de su servidor, todo lo que se hizo antes que no funcionó es neoliberal. Todo, hay que abatir el neoliberalismo, hay que enterrar el neoliberalismo. Y dice uno, bueno, pues siendo yo macroeconomista o caso médico, digo, bueno,
Para mí, no importa tanto lo que dices, sino lo que haces, ¿no? Preferencias reveladas, si lo quieren llamar así, o madurez del adulto de que, pues mejor cuéntame qué es lo que estás haciendo y luego me dices qué es lo que dices que estás haciendo. Y si me voy instrumento por instrumento, de política macro, incluso de social, empieza la puerca a torcer el rabo, porque la política monetaria es idéntica a la de antes. Ahorita hay una danza con el Senado y con Monreal que si el Banco de México tiene que comprar dólares o no, pero el tamaño de esa diferencia, suponiendo que lo logre, no tiene nada que ver. O sea, se mete uno a la página del Banco de México hoy, se mete hace 3 años y es idéntica. De hecho, son las mismas personas, salvo Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, y ahora no me acuerdo la doctora nueva que acaba de entrar, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero no importa. Es la misma política monetaria, la misma orientación, la banca de desarrollo pesa cero, no hay nada nuevo. En algún momento dado se trató de hacer una giro hacia no mercado, a regular las comisiones bancarias y se dijo que siempre no. El presidente lo dijo en Acapulco, que no, que los banqueros con la competencia iban a entender que les convenía bajar las comisiones. Política fiscal es lo más conservador que existe desde que yo tengo memoria, y memoria me llevo a la que he estudiado. Nos tenemos que ir a Montes de Oca, o sea, épocas de la gran recesión, de que lo que había que hacer es poner en el centro de las preocupaciones, pagar la deuda en ese entonces y tener finanzas públicas sanas. Sanas se me hace un concepto tan extraño porque lo bueno es sano, pero según como lo veas. Entonces, pues, tener cifras superavitarias fiscales es lo que es el mantra de la actual administración. Ni siquiera es contracíclico, ni siquiera es una reforma fiscal progresiva. Andrés Manuel ha dicho que la reforma en la segunda parte de su sexenio, ha dicho que no le gusta la palabra reforma fiscal. En fin, está regañado a Arturo Herrera 2 veces por lo menos, cuando dijo que las tenencias y cuando dijo que se haría una reforma fiscal en dado caso si hubiera un segundo pico, y el pleitazo con Ursúa, en fin. Entonces, la monetaria y la fiscal son más ortodoxas de lo que fueron siempre, y ahorita le entro a la pandemia, pero no entro en eso. La política comercial versus la industrial son lo mismo que, bueno, Andrés Manuel mismo dijo que no se iba a pelear con Trump y que la prioridad era firmar el TEMEC. La política industrial, si ustedes la ven, la que trató de implementar la anterior secretaria, a quien quiero muchísimo, por cierto, pues es muy parecida a la de Cedillo. Lo único que tenía chispa era el nombre, se llamaba Prosecco. Si les gusta ese vino, tiene mucha chispa, pero en realidad la podían copiar de la de Cedillo. No hay absolutamente nada de una política activa, de una política. El Estado empresarial tipo Matsukato no existe en esta visión, y ahora con la nueva señora, pues lanzó unos lineamientos allá que la verdad es que no le veo nada distinto. Es lo mismo de antes, colocar lo comercial en vez de la transformación productiva tipo CEPAL, tipo estructuralismo, tipo lo que quieran. Donde sí hay cambios en la política salarial, hay una reforma laboral muy progresista, que si nos ponemos pesados, esa ya había empezado desde antes. Tuvo mi colega el Francisco García comentar que su servidor, con varios colegas, incluyendo Gerardo Esquivel, Jaime Ross y varios más, con el jefe de gobierno en ese entonces, Mancera, impulsamos, trabajamos en trabajos teóricos y empíricos de que había que cambiar la política de salario mínimo, había que ponerle una senda de recuperación importante, lo cual tratamos de hacer y bueno, se logró muchísimo. Luego además, el TPP, el Tratado Transpacífico, puso condiciones a México que si quería estar en eso tenía que cambiar a tener una reforma, bueno, una ley laboral muy distinta a la que teníamos, y ya no se diga ahora con Trump y bueno, con la firma ya del TEMEC, nos tuvimos que hacer todo eso. Pero está bien, ya venía y lo seguimos así y lo hacemos. Pero eso es lo único. En la política social se cambió un programa de transferencias condicionadas con todas las limitaciones y errores que tuviera. Estaban focalizadas hacia grupos pobres y se cambió a una serie de programas que en realidad no están atendiendo directamente hacia la pobreza. Jóvenes construyendo futuro. Mi hija, que viene de bueno, vivimos en clase media muy privilegiada para este país, si ella decide dejar de estudiar, se podría inscribir en Jóvenes Construyendo Futuro y le darían una beca de 3,500 pesos, o creo que es un poco más, 4,000 ahora. No hay evidencia de Coneval y de otros investigadores que los programas de Andrés Manuel sean más eficientes para abatir la pobreza de lo que eran los de Peña Nieto. No hay evidencia. Entonces, uno puede decir que son muy malos, otro puede decir que son muy buenos. No hay evidencia cuantitativa al respecto. Y en energética y ambiental mejor ni me meto, porque pues lo ambiental, la sustentabilidad no va para ningún lado, y la apuesta es más por rescatar el modelo de dos empresas, Pemex y demás.
Y luego en esa danza, que por cierto, ya en el 2009 ya entramos en recesión. Los primeros años de cualquier gobierno son muy malos, muy difíciles, no se sabe ni dónde está la llave del baño en los funcionarios. Y aquí ya estuvimos con la discusión en el 2009 en macro, era que si habíamos crecido 0.01 o si habíamos caído menos 0.01. Ya cuando una economía empiezas a discutir en centésimas, ya no digas en décimas o en enteros de punto, pues algo está completamente mal, porque yo digo, sí, estamos, no hubo recesión, crecimos 0.001, en fin. No ha habido desborde de funerarias, ha habido cualquier muerto, cualquier deceso por cualquier cosa, una tragedia. Si comparamos con otros países en términos de lo que se vio de cadáveres tirados en la calle, etcétera, eso no se ha visto, pero el número es, pues contando, ¿no? Somos ya casi cerca de 180,000 y se esperan, no sé, 200 y pico fácil. Y antes es que si íbamos, si ya entramos a la curva, ¿no? Que el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Raza, Navidad, suma y sigue, y esto sigue explotando. Ahorita le entro. Voy a pasar un poco todos. El gran reto de la política económica frente a la pandemia es le llamamos el trade-off entre morir de hambre o morir de COVID, porque se dice quédate en casa y quédate en casa suena muy bien si tienes como su servidor un cheque que me llega y que yo puedo hacer mis compras por celular, ¿no? ¿Cuántos tienen celular de mis alumnos que funciona, etcétera? ¿Y cuántos tienen cheque? Pues ni idea, la verdad. Pero esto no fue México nada más, o sea, no le podemos echar la culpa a Andrés Manuel de la pandemia. Esto nos cayó a toda América Latina, es la peor crisis que vive la región en 100 años más o menos. Cuando se habla de década perdida, ya estamos en otra década perdida, en el sentido ya se redujo el PIB per cápita 10 años atrás, los indicadores laborales son de terror y la predicción de la pobreza en la región es 7 puntos en la normal y otros 5 o 6 más en la extrema. Y México está pronosticado para ser de los que más aumente la pobreza. El PIB nuestro, bueno, la caída fue de 8.5, ahí estaba, puse este cuadro porque eran las de CEPAL, las que tenía yo, y no es que México sea el peor, ni mucho menos, todo le pegó en la región, así es lo que pasó. Ahora sí nos vamos viendo el sexenio. Aquí ya lo que tenemos es un pequeño problema, porque ya tenemos 2 años muy malos, puede ser mala suerte, puede ser mala política, desde el punto de vista de su servidor, son las dos cosas. Y esto dice uno, bueno, tenemos ahora el gran agravante de que el mercado externo está súper debilitado. Pero eso sí, presumimos balance fiscal, presumimos el superpeso, presumimos la inflación baja, lo mismo que presumió Peña Nieto, lo presumimos. Entonces, hacer historia con los mismos indicadores y las mismas políticas y decir que todo lo de antes era malo, me cuesta un poco de trabajo decir, pues si la tendencia es exactamente la misma, pues ¿por qué va a ser historia? Digo, está un poco extraño. Si las políticas son igualitas, ¿en qué estamos haciendo historia? Estamos haciendo historia en el discurso. En el discurso sí estamos haciendo historia. Y si quieren en la política laboral, aunque la historia había empezado un poco antes. ¿Cómo estamos? Pues el consumo privado mal, la inversión. La inversión es el gran drama. Las exportaciones, vean, estamos en el mismo modelo de antes. Lo que se dice es que el sector exportador nos va a rescatar. No nos rescató en 30 años, cuando del Telecam para acá, cuando estaba muy dinámico, no nos arrastró. Ustedes que son del norte y algunos que, pues, son especialistas en historia, se han de acordar la expresión ir hecho la mocha. Ir hecho la mocha para los jovencitos no les dice nada, pero ir hecho la mocha es ir muy rápido. Se decía, no, hombre, bien hecho la mocha, ¿no? Y la mocha era cuando un ferrocarril no traía los vagones, pues obviamente la locomotora iba mucho más rápido, iba mochada. Entonces, claro, pues iba rápido, no rápido. Y el sector exportador a la economía mexicana es eso. Es una locomotora de exportaciones que va mochada en el sentido de que es muy eficiente, pero depende fuertemente de insumos del extranjero. Entonces, tenemos una polarización en esta economía, en la cual un sector maravilloso, asociado a tecnología, a créditos, al mercado, a lo que gusten, y cada vez otro sector que no tiene nada que ver. Le pasan una película en Netflix, pero la danza a la que baila es otra, a otro ritmo, a otra historia. Entonces, tenemos eso. Y ahora, pues, estamos destacando el medallero de la muerte, porque el medallero de la muerte nos dice que América Latina es un desastre, totalmente cierto, pero somos en América Latina, estas son cifras de John Hopkins University, se los recomiendo, o el IHME, Institute of Health Metrics. Ahí está la población, está el medallero, somos en primer lugar de América Latina, que América Latina está bastante mal. Entonces aquí, pues dicen, no, caray, somos el primer lugar de toda América Latina, somos el tercer lugar en muertos a nivel mundial, somos el primer lugar en muertes de personal médico.
Y todo esto, claro que es un dramón, pero ¿por qué es que somos el primer lugar en muertes de personal médico? ¿Cómo es posible? Yo no soy epidemiólogo, pero pues en finanzas públicas algo debemos de estar haciendo mal, que nuestros médicos son los que más se mueren en todo el mundo. Y no es que el mexicano tenga esta relación con la muerte de Posada y de que vamos a celebrar el Día de los Muertos. No, no tenemos ganas de morirnos, y menos los médicos. Sumado a eso, algo que no se ha estudiado mucho, está empezando las grandes desigualdades y luego con en la que gusten, las laborales, acceso a salud, a destreza digital y desigualdades que van a ser pesadísimas en el tiempo. Los niños que están en primaria, que vaya uno a saber cuántas televisiones hay en su casa, si no hay violencia en la casa, si pueden atender, no pueden atender, quién los cuida, quién no los cuida. Y las mujeres son el gran perdedor en México y en el mundo. Se dice, quédate en casa, los niños no van a salir, pues están en casa. El papá está en casa, los abuelos están en casa. Y pues, ¿quién los cuida? Pues las mujeres. Incluso un indicador a nivel muy pedante, que es el número de, como dicen en inglés, papers publicados por mujeres, en esta época es 30 o 40% menor que el publicado por hombres, relativo a las tendencias, a lo que era, ¿no? Esos son en las mujeres que se dedican a esta historia, imagínense el resto. Y de la violencia ni hablamos, o sea, estar en una situación en la que no hay apoyo económico para la familia, no hay apoyo económico para los hombres en una sociedad de machos, pues a la mujer a ver cómo le está yendo en términos de toda esta carga laboral y aparte al marido deprimido. Muertes en exceso más allá de las de la pandemia, ustedes lo conocen más que yo, es otro drama. Punto interesante que sugiero que sus alumnos, si lo quieren ver, en el Fondo Monetario hicieron este estudio, debe haber en varios lados más, que estamos mal, pero no todos estamos tan mal. O sea, a nivel regional hay distintos grados de gravedad de la incidencia de la muerte por COVID y del grado de actividad económica. Por el lado de economía es muy fácil entenderlo porque, bueno, pues actividades mientras más abiertas a los comerciables, pues peor les va. Lo dejo ahí, toda la presentación se les queda, por favor, y perdón que vaya rápido. Ahora, nuestro querido presidente dice que el PIB no le gusta el indicador, que es un indicador neoliberal o burgués o lo que sea. Y todo está muy bien y es pésimo. No mide la desigualdad. Como ustedes saben, no mide las partículas suspendidas en el aire, no mide el colesterol, no mide los Pumas si ganaron ayer, no mide miles de cosas. Pero tiene algo que es la actividad económica y tiene algo ahí que está ligado con el empleo. Y en una sociedad como la nuestra, en la cual no hay un sistema de protección social universal, no hay seguro al desempleo, pues si el PIB va mal, el empleo va mal, si el empleo va mal, las remuneraciones van mal y no comes. Y entonces ahí hay un problema brutal. Entonces, ¿qué tenemos? La tasa de desempleo abierto. Esa es la que luego presumen. No, hombre, mira, 4.4%, ya la quisieran en Europa. No, pues sí, pero en este país no te puedes dar el lujo de estar desempleado abierto. Aquí el gran problema es el subempleo y algo que le llamamos los desanimados, los deprimidos, los disponibles, gente que dejó de trabajar y no tiene la más mínima interés en buscar chamba porque está seguro que no va a encontrar. Y vean las cifras ahí, son de terror, son desde que se mide este indicador, no teníamos esos niveles, ¿no? Habla de millones y millones de gentes que necesitan empleo. Esto es la brecha laboral que suma a toda la gente que, además de la que les estaba yo contando, su empleo, desempleo y los otros, los desanimados, gente que dice que le gustaría trabajar más horas o que necesita trabajar más horas. Cuando sumamos eso son millones y millones y millones de mexicanos que quieren trabajar más horas, necesitan trabajar más. Y si nos vamos a las cifras, pues ahí se las dejo igual. Ahí están las tasas de informalidad, la brecha laboral es la más dura, y esos millones son 20 millones de mexicanos que están en una situación laboral muy mala. Eso está muy ligado a cómo está el PIB. Sin actividad económica buena, de por sí, como dicen, el crecimiento no necesariamente garantiza empleo, pero seguramente si no hay crecimiento, menos va a estar la cosa, ¿no? Y la felicidad, Dios dirá. Ahí están unos datos, vean el 53% de la población, pero cuando uno se fija lo que sería la conclusión de esta lámina, es que no se fijen nada más sus alumnos en las cifras del IMSS. El IMSS dice poco de la realidad del empleo. La realidad del empleo es mucho más compleja en México. Y ahí vámonos a Coneval. Coneval no es el Reforma, Coneval es Coneval, porque luego ya sabes que lo que sale en el Reforma o en el País o en el New York Times es obviamente adversarios y enemigos con los que tiene que lidiar el pobre nuestro presidente. Esto es lo que acaba de sacar ayer o antier Coneval. Pues es de terror, porque si bien está el reto de que la encuesta nacional y la encuesta telefónica no necesariamente son comparables, pero si ven ustedes el porcentaje de la población
que no tiene ingreso laboral superior a la canasta básica, pues es brutal, ¿no? Relativo a lo que era antes de la pandemia. La proporción de la población ocupada, eso es muy interesante. Cómo el empleo que se ha recuperado es de otra calidad en términos de los salarios. Hay mucha más gente que está ganando menos de 1 o de 2 salarios mínimos, y hay mucha más gente, mucha menos, o sea, se recompuso, o sea, lo emplean, la gente encuentra un empleo, pero mucho peor pagado de lo que encontraba antes. Ligado seguramente al número de horas o ligado a lo que se pudo encontrar. Hay gente que no va a volver a encontrar empleo, ¿no? Y eso es en todas las entidades federativas. Y bueno, al final de la historia, como decimos a los economistas, oye, tú que eres tan abusado, ¿por qué México no crece? Y uno dice, pues sí, somos muy abusados, pero déjame decirte cómo le hacemos para que crezca. No, te voy a decir por qué no va a crecer. Mientras no inviertas, no vamos a crecer. La inversión está en el piso, como se enseñó en las gráficas anteriores, y las percepciones de si es buen momento, eso viene de Banco de México, si es buen momento para invertir, pues son poquísimas. Y si mejorará el clima de negocios, bueno, ahorita sí dicen que mejorará, pero estamos comparando con hace un año más o menos. Y bueno, pues sí, digo, y ahorita con la vacuna, con que se abra un poco la economía, ahí vamos. O sea, la historia que estamos haciendo, desde mi punto de vista, es la tendencia de lo que estábamos haciendo desde antes. Y bueno, ¿por qué? ¿Y nos deprimimos o no? Pues llevamos 2 años que en un partido de fútbol es media hora, en media hora México le iba ganando a Alemania y el punto es qué pasa después. ¿Es mucho o poco? Pues depende. Veamos por el mundo la perspectiva. La perspectiva es, este es de los especialistas que consulta Banco de México, es que la tasa de crecimiento por los siguientes 10 años sigue cayendo. Esta es una tendencia que viene desde antes. No viene con Andrés Manuel, pero con Andrés Manuel no se compuso. O sea, cuando uno ve indicador por indicador, dice, no, si quieres en economía, ¿dónde hay un cambio estructural o en ninguna que yo vea importante, ¿no? Lo que veo es una oportunidad perdida en cierto sentido. Entonces, esto no hay cambio en la expectativa. Y esta es una gráfica que viene de Banco de México también. Es que esta crisis probablemente no sea la más profunda, pero sí es a la que vamos a tardar más en recuperar el nivel máximo del PIB, que fue el del 2018 cuando empezó la recesión. Estas son con las tendencias, pone Banco de México las tendencias esperadas, las proyecciones, vamos a tardar hasta el 2024, o sea, hasta el fin de Andrés Manuel, no digo de él en particular, sino de su sexenio, hay que aclarar, no estoy diciendo nada, para que retomemos ese nivel. Y si eso lo retomáramos contra lo que debía haber sido de crecer, lo que nos habían prometido, un 4%, bueno, la brecha es terrible, estamos haciendo historia en términos de quedarnos parados en el mismo lugar y pues mal, ¿no? ¿Y cómo? ¿Por qué pasa esto? Pues pasa por mala suerte, por todo lo que nos cayó encima, pero en realidad la política fiscal es un verdadero desastre, es lo que Keynes combatió, lo que cualquier macroeconomista sensato dice, no se puede andar pensando en que hay que tener un superávit primario, ahí no está en la gráfica, pero eso es lo que han puesto, ahorita lo pongo. Pero vean ustedes, esto viene de criterios generales de política económica. Esos son los que ellos esperan que se gaste como proporción del PIB, que se ingrese como proporción del PIB. ¿Cuál reforma fiscal? O sea, tiene razón Andrés Manuel de que no le gusta. Son sus cifras, no las puse yo, las copié nada más. Extraño que pone hasta el 2026, no sé si sepa algo de que van a seguir con, no sé quién va a ganar en el 2024, pero pues ya se animaron, encarrerado el ratón, pues vamos a proyectar hasta 25, 26, pues todo, ¿no? Y esto es muy grave porque aquí sí vemos el balance primario. Vean ustedes, está en positivo. El balance primario es la línea 4, no sé si alcanza a ver el mouse, que está dando vueltas aquí. Es que vamos a mantener un superávit primario apretándose el cinturón todo el tiempo. Esto no es una política contracíclica, es una política sensata, es una política procíclica, o sea, agudizar el choque. Estas son las medidas fiscales de México. Bueno, pues veanlas ustedes, viene del Fondo Monetario, pero son chiquititas, chiquititas comparadas a América Latina, comparadas a los emergentes, comparados a quien quiera. Dice Arturo Huerta que no nos podemos dar el lujo de hacer cosas. Bueno, pues Perú se puede dar, Chile se pueden dar otros, Guatemala se puede. Yo digo, ¿cuál es el lujo? Y vamos al tema de las finanzas sanas, la salud en las finanzas vista por el secretario de Hacienda, es la salud de la economía vista por nosotros, vista por lo que prometió la 4T de los pobres y la desigualdad. Nada, pues no hay nada de eso. Lo que sí hay es ahora es una esquizofrenia extrañísima, que esta no sé si se cure, creo que la otra tampoco,
pero tenemos aquí la política monetaria laxa a todo, o sea, apretando el acelerador, y la política fiscal apretando el freno, como cuando éramos adolescentes y queríamos empezar a manejar un carro y nos daba pavor y apretabas los dos pedales, y pues el carro pues sacaba humo, ¿no? Pero no se movía ni para atrás ni para adelante. Así andamos, y con la gran mala fortuna que los multiplicadores fiscales son mucho más importantes que los monetarios. Que te quieran prestar es distinto a que tú quieras que te preste. Invertir, pues olvídalo. Y esto es la política fiscal, y si le sumamos el clima que se ha dado entre el sector privado y el público, pues la inversión, vete a saber quién la va a hacer, ¿no? Los espíritus animales se ve un poquito al revés, que qué animal sería uno en invertir con lo que está ocurriendo, lo que cree uno que está ocurriendo. Estas son dos, Coneval acaba de sacar también sus recomendaciones de política social, y Nabor es un tipo brillante, es un tipo muy elegante, muy medido. Los invito a que lean las recomendaciones, pero cuando uno ve las recomendaciones dice, pues en términos de la coordinación de la operación de los programas prioritarios, se requiere de un documento rector. O sea, ¿qué más puedes criticar? O sea, está diciendo que están solfeando sin batuta, ¿no? Que defina concretamente actividades, responsabilidades, intercambio de... O sea, está narrando un desastre con unas palabras muy finas que usa Nabor. Y los invito, y contra la pandemia lo mismo, dice, adecuar, bueno, dice, consolidar un sistema de protección social universal basado en un enfoque de derechos, todo lo que está puesto ahí, ¿no? Digo, apoyar a los padres y a las madres con opciones de cuidado infantil en el contexto de recuperación. Lo que arriba dice que no se ha apoyado, dice que hay que hacerlo, quiere decir que no se ha apoyado. Brindar atención a la población en condiciones de vulnerabilidad laboral para las afectaciones, y no solo es la población, sino a las empresas. Ahora, en síntesis, ¿qué hacemos en los 60 minutos que faltan? ¿Es mucho, poco o nada? Pues le entramos. Pues uno diría, bueno, es que ya se ve lucecitas, dijo nuestro presidente, ya vemos lucecitas. Y también en alguna ocasión estaba a punto de desprendérseme la retina y yo veía lucecitas y pues tenía que ir al doctor porque me dio un pavor las lucecitas. O como dice otro amigo, pues ojo, si ves la luz al final del túnel, pues no vaya a ser una locomotora en sentido contrario, porque pues la luz sí la ves. Vamos a ver qué pasa después. Motores. Macro 1. ¿Inversión de dónde? La inversión pública no hay, salvo en los proyectos favoritos del presidente, que su multiplicador en términos del crecimiento potencial de la economía de corto y mediano plazo es muy cuestionable. El clima de negocios es pésimo, el pleito con el sector privado es un poco de risa, porque, bueno, de risa no, porque estamos en la pecera, estamos viviéndolo. Se firman cada X tiempo acuerdos de planes nacionales de infraestructura. El más reciente, que no es el último, tamborileadísimo, era 1.2% del PIB, que dividido entre 4 años da 0.3. 0.3, suponiendo que todos los proyectos eran buenos, nuevos y se van a hacer, cosa que tampoco es cierto. Entonces, lo único que se hace es patear la pelota para adelante, ¿no? La gran diferencia entre el discurso y el curso, la gran diferencia entre el rollo y el desarrollo es brutal. Entonces, inversión privada, nos vamos a olvidar. ¿Gasto público de dónde? Si vemos que la vulnerabilidad, la vulnerabilidad laboral aumenta, la pobreza laboral aumenta, la calidad del empleo se precariza. ¿Vieron ustedes, bueno, de dónde va a salir este motor? Es como los barcos, o sea, los barcos tienen o el motor, las velas, que es el viento, que sería el sector externo, o los remeros. Los remeros es el mercado interno. Los mercados internos suenan muy etéreo, pero somos nosotros los mexicanos. O sea, para poder remar tipo Game of Thrones, o Juego de Tronos, pues hay que tener los brazos de estos compañeros, y esos compañeros estaban bien comidos, y el mexicano normal no está bien comido. O sea, es un desastre lo que estamos viviendo, y peor con la pandemia. Exportaciones, pues sí, van al alza, ya saben lo que ustedes, lo que habíamos comentado. Y en última instancia, y la monetaria, pues tampoco no va a lograr gran cosa. En última instancia, sin reforma fiscal, esto no va a ir a ningún lado. No va a haber ni mayor igualdad, ni crecimiento, ni primero los pobres, y lo único que vamos a hacer es profundizar la recesión y prolongarla. Hay estimaciones de un montón de gente, incluyendo el Fondo Monetario, incluyendo la UNAM, el Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios, la OCDE. Me imagino que ustedes en Tamaulipas también tienen estimaciones, que no se necesitaba echar la casa por la ventana. 3 puntos del PIB son bastante factibles y darían más certidumbre, pero no hay manera. Ahora, gran punto, gran pregunta. ¿Qué es lo que explica de Andrés Manuel? Porque digo, Andrés Manuel no es el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda tiene
documentos publicados, oficiales, de que se necesita una política fiscal contracíclica, que se necesita un consejo fiscal, pues la verdad es que ni idea. Entonces voy a Keynes, y Keynes lo que dice es eso, dice, Mad Men in Authority, las ideas de los economistas, lo que dice ahí, ¿no? Lo que ustedes conocen. Las ideas son muy fuertes y dice, los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de un economista difunto. Locos con autoridad, madmen in authority, que así lo puso en inglés, que escuchan voces en el aire, destilan la histeria de algún escritorzuelo académico de unos años antes. Si le quitamos los adjetivos, le quitamos histeria y loco y eso, bueno, tenemos a un presidente que cree que él está siendo Roosevelt o está haciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que está haciendo. O sea, es una ignorancia y una tosudez brutal, creyendo que con la lucha contra la corrupción es suficiente y con la lucha con el neoliberalismo. Un desastre, la verdad. Entonces eso, pues, ¿cómo le vamos a hacer? La verdad es que ya entramos en el terreno de la psicología. Yo antes creía que los hechos iban a hacer que Andrés Manuel cambiara de opinión, o que le hiciera caso a Morena, o que le hiciera caso a su secretario, y no hay manera. Seguimos en la misma. Solo en Palacio Nacional se echó un discurso diciendo vamos con la austeridad a tope, ¿no? Y pues abro unas preguntas. O sea, si estamos haciendo historia, pues estamos haciendo historia en el sentido de que no cambiamos nada. Votamos por un presidente de izquierda, eso es lo que yo creí, y estamos aplicando una política que el rollo es de izquierda, pero el desarrollo no se ve. El discurso es pro pobre y un montón de cosas, el curso no se ve. Las cifras en términos de a quién se le apoya, en fin, no está eso. Ahora, ¿cuánto va a seguir esto? Porque el presidente es muy popular, eso sí, eso es popular. Pero cuando uno raya más fino, y cuando están las encuestas sobre qué pasa con la política frente a la crisis, qué pasa con la de salud, la de crecimiento, todo, ahí empieza a verse números rojos, o sea, ya hay más desaprobación que aprobación. La explicación pues, siempre es una muy fácil, en la cual es, me dejaron tan mal todo que estamos haciendo lo mejor que se puede y es culpa de los demás. Es un discurso político, si le está funcionando, bueno, pues seguirá ahí, vamos a ver qué pasa en las elecciones intermedias, también Morena y él no es lo mismo, pero el punto es que seguiremos en el mismo camino, como decía Einstein o Wittgenstein, no me acuerdo quién de los Einsteins estos, decía, hacer lo mismo y pretender que vas a tener un resultado diferente, pues es de locos. Entonces, bueno, seguiremos en esto, ¿no? ¿Qué ruta seguirá la democracia en México? Tenemos ahí un problema muy fuerte porque Andrés Manuel, el rollo que se echa es que él fue electo por el pueblo y no necesariamente los otros poderes, sobre todo el judicial. Y el legislativo también luego dice que no entienden bien. Entonces, tenemos un esquema de 3 poderes, pero en realidad un poder que cada vez está con mucha más fuerza. Desde el PUED, donde también trabajo, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el Grupo Nuevo Curso de la UNAM, y distintos foros en que me ha tocado participar, digo, pues necesitamos una nueva agenda de desarrollo, necesitamos un plan de emergencia, necesitamos una reforma fiscal progresiva. Cuando digo reforma fiscal progresiva, quiere decir no solo recaudar más, recaudar mejor, pero también quiere decir gastar más y gastar mejor. No quiere decir vamos a cobrar impuestos, ¿no? Es eso, es todo y una visión de largo plazo. Eso, mientras eso no ocurra, pues no hay nada que hacer. Y ahora, pues la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues el primer paso sería dejar de hacer historia como la estamos haciendo, es reconocer que lo que estamos viviendo no necesariamente es la visión de los otros datos y podría ser algo muy distinto. No quiere decir que la caída hubiera sido, que hubiéramos crecido 3% en vez de la caída de 8,5, pero sí quiere decir que en términos de empleo, en términos de pobreza, en términos de muchas cosas, inclusive de número de muertos médicos, esto podría ser muy distinto. Mientras no haya ese acuerdo nacional, qué complicado va a ser, porque por un lado el presidente, si hace lo que yo digo, que no lo va a hacer, una reforma fiscal importante, se necesita progresista, pero a la vez necesitas convencer al sector privado que invierta. Eso se podía al principio. Ahorita les tienes que decir a los ricos que les vas a cobrar más, pero además les tienes que decir que inviertan. Pues un poco complicado. En Harry Potter, en algunas cosas de magia, puedes hacer las dos cosas, ¿no? Pero el hilar fino político no está. Tú puedes obligar a los empresarios a pagar impuestos. No es imposible, debe ser difícil, pero sí los puedes obligar. A lo que no los puedes obligar es a invertir. Eso no puedes, no hay manera. A pagar impuestos sí, a invertir, y ojalá no se te ocurra empezar a hacer otro tipo de, trata de sustituir al empresariado con la capacidad de gestión que tenemos nosotros.
Ahora de ahí a las marchas que vemos de Frena, y eso de que se vaya, que es un inepto, son igual que los de antes y todo, pues eso creo que es un verdadero desastre y es un insulto a la inteligencia de la democracia. O sea, quien sea que llegó, llegó por elecciones, quien sea que se vaya a ir, se tendrá que ir por elecciones y hay que influir. Y entonces yo siempre digo, hay que tratar de sumar, siempre sumar, difundir, dialogar. Y yo agradezco muchísimo que me inviten ustedes a un espíritu, digo, a un ambiente pues tan fuerte intelectualmente y con gran capacidad de que se difundan las ideas como es el Colegio de Economistas de Tamaulipas. Y lo que trata uno de hacer desde la pequeñita trinchera o responsabilidad que le toca es eso, ¿no? Fomentar el pensamiento, fomentar un tipo de idea diferente. Y lo que digo es esto, bueno, y cierro con ello, ¿no? Haciendo historia, si no hacemos esta nueva agenda de desarrollo, si no buscamos esta reforma fiscal que digo con política, desarrollo productivo, etcétera, y una política social diferente, poniendo la protección social universal en el centro y no esta serie de pegotes, pues ya estamos en la poesía, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a ladrarle a la luna, otro cuadro de tamaño también muy bonito, y bueno, pues ya estamos con un poema de Sabines, y pues ya que estamos en la luna, bueno, pues la luna se puede tomar a cucharadas, o se puede tomar en las mañaneras, o se puede tomar en como a ustedes les guste, ¿no? Y lo único es que, pues, les agradezco muchísimo. El último párrafo sería para los condenados a la muerte y para los condenados a la vida, pues como dice ahí, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Y pues muchas gracias por pues invitarme aquí a compartir las ideas. Y perdón si me tardé mucho. Cambio. Si alguien está hablando no lo oigo, no sé. Ramiro, bueno, doctor. Muchas gracias, doctor, por su Sí, participación. Ok, ya. Doctor Francisco, adelante. Sí, muchísimas gracias, doctor, por la participación, por la intervención. Quisiera un poco para introducir a ver si algunos compañeros más se animan. Recientemente acaba de publicar un capítulo de un libro sobre la política industrial. Es decir, es sorpresivo que no haya hasta ahorita una propuesta de política industrial en el gobierno de López Obrador. Sin una política industrial es imposible que una economía pretenda dar ese catching up, ese salto que necesita para alcanzar realmente el retraso, para superar el retraso que usted mencionaba al principio en productividad, en renta. Y realmente es sorpresivo porque se esperaba que una política industrial fuera una de las primeras propuestas que este gobierno tuviera desde la izquierda. Sin embargo, no ha habido una propuesta. Yo creo que sería o es comparable la ausencia de una política industrial con la ausencia de una reforma fiscal. Es decir, están en el mismo ámbito, que son dos ausencias grandes, que son los que necesita el gobierno para realmente dar ese vuelco que necesita y al menos poder recuperar algo de lo perdido en estos 2 años, ¿no? ¿Cuáles serían sus consideraciones, en particular sobre la política industrial, doctor? Pues, ahora que abran el Tenampa, lo invito porque es llorar y llorar, ¿no? Y llorar y llorar. Pues sí, claro, se necesita la política, las dos, pues es como el lado de la tijera, ¿no? Si hiciéramos nada más por el lado, pues el instrumento más importante, como usted bien sabe, es para una redistribución es la política fiscal. Pero vamos a decir, hacemos esa política fiscal, perfecto, vamos a darle dinero a los más pobres, vamos a hacer lo que se dijo que iba a hacer la 4T, y si empiezan a subir ese poder de compra, pues ¿qué va a pasar? Si no tenemos una estructura productiva que se acople a esa demanda, pues tenemos inflación, todo lo que usted sabe, ¿no? Entonces tiene que manejarse con las dos patas, como dirían los coreanos. Por un lado, manejar la demanda, política fiscal, reforma fiscal y reforma en política social. Y por otro, ya vemos del lado de la oferta, ¿cómo le vamos a hacer
Tiene que haber una política de desarrollo industrial, una política de desarrollo productivo. Si no, no hay manera. Si nada más hubiera una de las dos, pues ¿qué sentido tiene hacer una política de desarrollo industrial, salvo que la quisiéramos orientar a explotar nuestra ventaja competitiva salarial a la baja, pero ahora ya ni eso nos dejan porque el TEMEC está pidiendo que cierto porcentaje de exportaciones, o sea, esa llavecita también nos la pagaron. Se necesitan las dos cosas, pero no veo ninguna de las dos, o sea, ni siquiera el lenguaje. Cuando estaba la doctora Márquez ahí, pues la verdad es que lo que se hizo, bueno, estoy segura que ella hizo lo mejor que pudo, porque si mal no recuerdo, el presupuesto que tuvo la Secretaría de Economía con ella fue el más bajo que ha tenido la Secretaría de Economía en términos de asignación presupuestal, ¿no? Pues sí, por eso le digo, pues vamos a echar un tequila y llorar, porque digo, ¿dónde está eso? Lo que usted pone muy bien es el instrumento de transformación productiva de este gobierno es el mismo que el de Peña Nieto. Es la política comercial, es decir, la política de apertura, bueno, ligarnos más al norte, ¿no? El norte ahora, igual que antes, como con Canadá, con este nuevo tratado, y Andrés Manuel, eso es lo que quiere. En donde hay cierta política industrial, en el sentido es en la parte energética, ¿no? Están apostando por retomar el papel del Estado, pero retomar el papel del Estado sin dinero se complica mucho, ¿no? Porque decir que quiero que la CFE sea la que surta la gran mayoría de la electricidad y que Pemex sea, etcétera, pues el gran reto el objetivo es que sean nacionales mejores, o sea, con más presencia que antes, o el objetivo es que tengamos energía para las familias, para las empresas, etcétera. Entonces ahí entramos en una discusión mucho más profunda que yo creo que está mal, mi querida Cuarta Transformación. Pero gracias por la pregunta, Francisco. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, hay Hombre, una al revés. pregunta de los participantes que dice así, se la voy a leer. Por favor, por favor. Dice, ¿qué opina acerca de la reforma del outsourcing? ¿Considera que representa, al igual que la informalidad y el subempleo, otra arista de la precariedad laboral y que su regulación impulsará el empleo de calidad? La pregunta es muy buena. Voy a citar a alguien que quiero muchísimo de la 4T, por cierto, la respeto muchísimo, es a la secretaria del Trabajo, a María Luisa Alcalde. Ella dijo que el outsourcing es como el colesterol, que hay del bueno y el del malo, y lo dijo, váyanse a YouTube, quien sea que hizo la pregunta, y vean, ahí están las declaraciones de ella. Pero a la hora de la legislación parece que esa distinción entre el outsourcing, entre el bueno y el malo, no se está haciendo. Entonces, pues es una más en la cual, por ejemplo, los fideicomisos, como algunos eran corruptos o algunos estaban mal, pues hay que acabar con todo. Yo no creo que esa sea la manera, creo que hay del bueno y del malo, inclusive el mismo gobierno hace outsourcing. Entonces digo, vamos a ver. Caray, hay dos temas. Uno, hay que hacer esto más a fondo. Yo creo que si hay outsourcing que es de una precariedad terrible, espantoso, horrible, ese habría que combatirlo, pero hay otro que no. Entonces, distinguirlo muy bien. Y luego, yo diría que habría que preocuparse no solo del lado de la transformación dentro de la estructura de empleo, pero preocuparse por impulsar la inversión, que es más fácil. ¿Cambiar la dirección de un coche que está estacionado o cambiar la dirección de un coche que se está moviendo? Pues yo creo que se esté moviendo. Entonces, ¿por qué no? A la vez que estamos diciendo el empleo tendría que ser distinto, etcétera, que estoy totalmente de acuerdo, no en que todo el outsourcing a la basura, pero ¿por qué no nos preocupamos de promover la inversión, promover inversión pública, promover asociaciones, etcétera, y a la vez, entonces vas de la mano y dices, bueno, vamos moviendo la economía, y si está moviéndose la economía, para un empresario es mucho más fácil hacer reasignaciones de la planta si las ventas están creciendo, ¿no? Pero si el coche está parado, cambiarlo de dirección, pues uno acaba deshaciéndose la espalda y el coche tampoco, aunque lo haya cambiado de dirección, tampoco se mueve mucho, ¿no? Por pura definición. Muchísimas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Por Esta favor. tiene que ver con el salario mínimo. Dice, considera que el alza al salario mínimo tendrá impacto significativo en el mercado interno a mediano plazo. Yo creo que es muy importante el alza en el salario mínimo. Me imagino que quien sea que lo planteó
es muy bueno, aún así es insuficiente, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que hacer con el salario mínimo es lo que siempre mencionamos. El salario mínimo tiene, bueno, el salario en general, pero el mínimo en particular, tiene efectos en varios lados. Tiene efectos, por un lado, en el bienestar de las familias, que sería el más importante del salario mínimo. Tiene efectos también en toda la curva de salarios. Mientras el salario mínimo esté muy por debajo del medio, uno lo puede mover sin ningún problema, ¿no? Hay estudios de INEGI, de muchas gentes, de que si el salario mínimo es prácticamente irrelevante, pues en ese sentido lo puedes mover. Pero también tiene efectos, en un momento dado podría haber en la inflación también. Creo que ahorita, sin el que no estoy seguro que la medida, los porcentajes que pusieron, ayudan, no sé, a mejorar, ayuda a que el deterioro no sea tan grave de lo que está haciendo, ¿no? Pero claro, es insuficiente en el sentido de que, dado lo que yo les mencionaba de las gráficas que les compartí, que ahorita se las mando al doctor Ramiro, a Ramiro a través del WhatsApp o el correo electrónico en PDF para que las tengan, pues la estructura es que se está moviendo a cada vez que gente, el número de millones de mexicanos que ganan más de 5 salarios mínimos ha ido cayendo brutalmente y el número de mexicanos que gana hasta 2 salarios mínimos es mayor. Que claro que esos salarios mínimos no sean tan malos, pues claro que ayuda, pero necesitamos hacer una política mucho más profunda de que los salarios, bueno, de protección social, de que los salarios estén hacia el alza, etcétera. Pero en síntesis, celebro que se haya subido el salario mínimo en esa proporción, pero igualito que como decía antes, es que no se puede subir por decreto, siempre se sube por decreto. Lo que creo es que tiene que estar enmarcado en toda una visión de cuáles son los motores de crecimiento de la economía mexicana. Me gusta mucho que sea el mercado interno porque el externo está apagado. Bueno, pues hagamos esta política salarial en el marco de una política de construcción de bienestar social y en el marco de una política de impulso a la inversión, que pues esa no hay, ¿no? Un cambio distinto en la política fiscal que sea contracíclica. Hay un elemento, perdón, que quizá estaría bueno aclarar porque a veces mi queridísimo Gerardo Esquivel dice que no, bueno, Arturo Herrera dice que qué bueno que no la hicimos porque no nos podíamos dar el lujo, pero Gerardo tiene un matiz mucho más fino que dice que en el confinamiento no tiene sentido hacer una política contracíclica porque lo único que produce una es inflación. Y eso es cierto, pero ahí lo que tiene sentido es hacer políticas de apoyo social. Hubo un escandalazo porque alguno de los carteles salió fotografiado repartiendo despensas familiares y se indignaron las buenas conciencias del país de cómo era posible. Y yo digo, bueno, pues puede ser indignante, pero enséñenme las fotos de los servidores de la nación o de quien quieras que esté repartiendo esas despensas. Entonces me puedo indignar porque no me gusta quién está dando esas despensas. Pues, está bien, es mi derecho indignarme, pero me puedo indignar más de que no ha habido una política social de veras que enfrente el desastre laboral, el desastre de remuneraciones que tenemos. Decirle a la gente que le vas a adelantar la pensión a los de 60 años, se las vas a adelantar, no quiere decir que se las dupliques, quiere decir que se las adelantas, o que pueden hacer uso de sus fondos para el retiro. Eso ¿de dónde? ¿Qué apoyo es? ¿No? Hasta Trump pagó $1,200. Digo, es una cosa, es un dramón que tenemos, ¿no? Y estamos haciendo historia, de veras. Somos en términos de política fiscal en América Latina el que menos está haciendo. Somos el que está proyectado para que crezca más la pobreza. Somos el lugar, en términos de nuestra historia, va a ser la recesión más prolongada que tenemos. En términos de la desigualdad, hay algo que tiene la economía, que las variables que mencionábamos hace rato, PIB, empleo y pobreza, cuando el PIB se mueve, tarda X años en recuperarse. El empleo tarda un poquito más y la pobreza recuperar su nivel de su incidencia todavía más. Entonces, si estamos hablando de 6 años de recuperación del PIB, calcúlenle la calidad del empleo y calcúlenle de pobreza y desigualdad, ¿no? Estamos terriblemente haciendo historia. Muchísimas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con el tipo de cambio. Me dicen si considera que estamos ante la emergencia de un tipo de cambio estructural en una senda de crecimiento o estancamiento de crecimiento económico. Esa es la pregunta. Ante la emergencia de un tipo de cambio de tipo estructural en la senda de crecimiento. La pregunta está planteada muy, muy sofisticada. Le doy mi correo para que lo platiquemos más a fondo. Pero lo que podría yo, digamos, responder ahorita es que las prioridades de este gobierno son las de antes, que haya el superpeso. De hecho, Andrés Manuel ha dicho que él en las mañanas lo que ve es el tipo de cambio. Entonces, tendemos a tener
una tendencia hacia la apreciación del peso. Si lo vemos hacia atrás, todavía no está, que pudieras decir, apreciado así históricamente, ni mucho menos. Pero en vez de ver como indicador la pobreza, la desigualdad y el crecimiento, los indicadores es la salud de las finanzas públicas, la salud de la inflación que esté baja y la salud del peso. Son los mismos indicadores que mencioné yo, que en mediados de los 80s, el gobierno de la Madrid, seguido por el de Salinas y hasta, pues yo diría que hasta Peña Nieto, pero en realidad hasta Andrés Manuel, sigue siendo la misma meta, sigue siendo el mismo mantra. Tengamos estabilidad nominal y la estabilidad real ya vendrá sola. Y pues al contrario, ¿no? Con la gravedad de que la política fiscal ahorita es mucho más austera de lo que soñamos nunca, ¿no? Bueno, soñamos como pesadilla, yo jamás la quise, que quede claro. Doctor, aquí hay otras preguntitas así para un poco, un participante quiere saber si la situación actual de la economía mexicana, en qué medida es resultado de la pandemia, o sea, por peso, y en qué medida es resultado de la política económica, ¿no? Bueno, O una mezcla de ambas, ¿no? no, pues es como dicen los economistas, depende, ¿no? Pero digo, ahorita, claro, es mucho más la pandemia. Digamos, la pandemia es el huracán que salió, que pegó. Ahora, el que estemos enfrentándolo en traje de baño, pues ya es otro drama, ¿no? O sea, tenemos las dos cosas. Está el choque externo y una política macroeconómica y social totalmente inadecuada para enfrentarlo. Entonces, si tuviéramos, o sea, que iba a caer la economía, sin duda, vean toda América Latina, que iba a subir la pobreza, sin duda, todo esto. Pero lo que estamos haciendo es agudizando los efectos de la crisis externa. O sea, cuando uno dice que es la peor crisis en 100 años, bueno, ya con eso le respondo a la pregunta al colega. Es muy, muy fuerte, pero si nos vamos al 2019, ya desde el 2019 teníamos problemas. Entonces, puesto de otra manera, si de repente ya vacunamos a todos y seguimos con el mismo tipo de política, bueno, pues no vamos a ver por lo que yo voté. Yo voté por un México más igualitario, con menos pobres, dinámico y que pasemos al quinto partido del mundial, pero pues no veo que ninguna de esas cosas vaya a ocurrir relativamente pronto. Vamos a tomar, doctor, muchísimas gracias. Una última pregunta para. Con Aquí gusto. me están preguntando sobre la informalidad laboral, si la regulación del outsourcing puede provocar una mayor informalidad o va a provocar más empleos formales con menores salarios y prestaciones. ¿Qué probables efectos podrían esperarse en la pobreza y desigualdad? Pues la pregunta es muy difícil y no podría contestar más bien de que hay que tomar varios elementos, que hay factores que apuntan en las dos direcciones. Por un lado, cuando se quiere combatir el outsourcing malo, es ese outsourcing el que hace que la gente no tenga la más mínima prestación, ¿no? Que la puedas tirar a la calle como si fuera una bolsa de papel, porque la de plástico ya no la puedes tirar en la calle. Entonces, ese tipo de medida, qué bueno que no se va a hacer. Pero por otro lado, si lo que estamos haciendo es pensar que con eso se va a acabar la informalidad, pues eso no va a ocurrir. Y el otro punto adicional es que si esta medida lo que va a traer es un deterioro en el nivel de empleo como tal y una mayor incertidumbre, pues entonces están los dos balances. Por un lado hay un elemento positivo y por otro negativo. ¿Cuál va a pesar? Sinceramente no sé. Yo sugeriría también a que veamos la informalidad, no solo lo que pasa en las empresas informales, sino el tipo de relación que se hace también con las empresas formales. Hay empresas formales que lo contratan a uno en condiciones informales y eso es lo que yo creo que estamos viendo ahora. Está aumentando la informalidad porque pues te regresan a tu oficina, no a tu oficina, te regresan al trabajo y te dicen, bueno, sí, pero sin pago de vacaciones, o sí, pero hay que trabajar un día más, en fin. Es una situación muy grave que a veces como que uno quisiera cambiar todo a punta de decretos, ¿no? Vamos a combatir a través de una ley el outsourcing, vamos a combatir a través de una ley las prácticas monopólicas. Pero si no hay una agenda de desarrollo de largo plazo, yo creo que estas cosas se vuelven parches en un dique que hace agua por todos lados. En las caricaturas el niño ponía o la niña ponía el dedo y ya detenía la inundación. Acá, pues se hace un hoyo por acá y se hace otro por allá.
y le echamos la culpa a los que estuvieron antes, ¿no? Y entonces llega a ser un poco cansado desde este escritorio, me imagino que el de ustedes también. Doctor, muchísimas gracias. Quisiera solamente para terminar una inquietud. A mí me gustó muchísimo el debate con Ross y con los demás participantes, Levi, que participaron en ese debate largo, que creo que inconcluso en buscar las fuentes del bajo crecimiento económico de México desde un enfoque histórico, que fue el libro de ustedes. ¿Cómo? Porque ese libro termina en el 2010 aproximadamente, que en 2009 es la primera versión. Sí. Entonces, ¿cómo insertaría estos 20 años después en ese estudio? Ay, pues, lo que pasa es que la pregunta me pega en el alma, porque con Jaime, que en paz descanse, estábamos haciendo la extensión del libro no hasta Andrés Manuel, pero sí hasta Peña Nieto, porque no cubrimos ni a Calderón ni a Peña Nieto. Entonces, pues tengo por ahí un borrador que le confieso, querido Francisco, me cuesta el hígado y el corazón sacarlo, pero tengo que entregarlo al Fondo de Cultura un día de estos, se los prometo cada mes y cada mes no se los entrego. Entonces, pues, si me da chance, invíteme dentro de un par de meses y espero ya poderle compartir esos 2 capítulos. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, el diagnóstico sería el mismo, Francisco, porque si están haciendo lo mismo, pues no, estaría lo mismo que escribimos sobre la época, llamémosle, de reformas de mercado, pues sigue igual. O sea, lo que hizo Peña Nieto fue lo mismo, fue apostar por agudizar las reformas, acentuarlas, darle la vuelta a la tuerca. Y Andrés Manuel, aunque dice que está haciendo cosas distintas, está apretando las mismas tuercas en la misma dirección, pero con una música diferente. Entonces la reforma de la reforma energética que empieza por aquí, doctor Ramiro también preguntaba, ¿cómo insertarlo en el gobierno donde López Obrador, donde no hay reformas aún? Ese sería como una primera pues intento es una de reforma, reformar, ¿no? es una reforma, yo diría, voluntarista, en el sentido de que el Estado retome, no solo es la gestión de la parte energética, sino que retome un papel importante como proveedor de energía en el país, pero no tiene los recursos, no tiene, o sea, en un estado en crisis, que me refiero de veras en crisis, si vemos las cifras, cerraron las cuentas porque hicieron uso de cuánto fideicomisos encontraron, cuánto fondo encontraron, e incluyendo lo que le llaman los remanentes de operación del Banco de México, pero eso ya no está, no va a estar. Entonces, ¿de dónde van a fortalecer a la CFE? ¿De dónde se van a hacer las inversiones? El tema clave, yo diría, es las inversiones. Y la inversión, como decían allá en Vietnam, no me importa de qué color es el gato, sino que mate los ratones. Entonces, que sea la inversión que da la CFE, y entonces que la CFE me pruebe, pues si lo puede hacer, qué bueno, pero si no lo puede hacer, como Pemex es lo mismo, que en parte tienen razón, en Pemex en particular, que Pemex fue saqueado. Pues sí fue saqueado, pero de ahí a pretender que ahora vamos a, con buena voluntad, lograr que Pemex cambie, que se vuelva lo que queremos. Y ahí yo diría que retomemos la experiencia de López Portillo. Y López Portillo colocó al petróleo en el centro de la agenda, pero era con una compañía que Pemex era un orgullo nacional, corrupta, lo que quieran, porque la corrupción al rato la podremos tocar en otra conferencia, pero era una empresa de nivel mundial, el Instituto Mexicano del Petróleo, con tecnología enorme. Nosotros sentados en barriles y barriles y barriles de petróleo, con una oferta en el cielo, con el precio del petróleo además pronosticado para subir, no me acuerdo si era 2 o 3% en términos reales por los siguientes 25 años, porque había la escasez de petróleo por los cárteles y toda la historia. Con un presidente comprometido en usar los excesos, usar los ingresos del petróleo para sembrarlos en una política de desarrollo productivo, sin consideraciones ambientales porque no pesaba. Y así tronó el modelo. Ahí no logramos hacerlo. Ahora vamos a tener el petróleo en el centro de la agenda. Con el petróleo a la baja, cuando el compromiso de los países es de descarbonizar sus economías, de usar coches eléctricos relativamente pronto, con el precio del petróleo a la baja, con Pemex hecha pedazos, sin las tecnologías, ¿de dónde va a ser esto el motor? De nada, ¿no? Entonces, siento que pues a pura buena voluntad,
híjole, qué difícil, ¿no? Ujú. La realidad, pues es la realidad. Tengamos otros datos o otros datos, pero la experiencia histórica dice que si cuando las cosas estaban bien no estuvimos bien, ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a estar bien. Pero ni de casualidad, ¿no? Ojalá no empecemos ahorita. Ay, los apagones, ¿no? Eso puede ponerse muy feo cuando la gente no tiene luz. En un país como el nuestro no tienes luz, no tienes agua tampoco. Y ahí la gente se pone muy pesada cuando no hay luz en su casa. Pues, ¿qué puede pasar en protesta social allá afuera? Se puede poner medio feo. Muchísimas gracias, doctor. A Muchísimas gracias por ustedes, las respuestas y la exposición. Le paso la palabra a la doctora Lidia o al doctor Ramiro, que van a cerrar. Sí, pues muy bien, doctor, excelente su disertación, ¿verdad? Su opinión, su crítica, ay, gracias. ¿verdad? Es muy importante también tener todas esas contribuciones, ese panorama, ¿no? Considerar principalmente también el antes y el después, ¿no? Cómo vemos las variables macroeconómicas en ese sentido, ¿no? Pero también tener en cuenta, ¿no? Las condiciones en las que se encuentra el país en determinado periodo, que eso también podría cambiar nuestra opinión si lo analizamos un poquito más profundo, ¿no? Eso es lo que veo, ¿verdad? En esta plática también, que bueno, pues seguiríamos con otra conferencia y más comentarios, ¿verdad? Pero suya, doctora, suya, y yo la escucho. En ese sentido, ¿verdad? Tendríamos que tomar algunos otros aspectos, pero bueno, toda aportación, ¿verdad? Nos permite tener un panorama general, pero a la vez, de manera sumativa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no sé si el doctor quiera aportar algo más, doctor Ramiro, o ya cerramos el bloque, agradeciendo la participación del doctor Juan Carlos en esta conferencia magistral. Sí, sí, sí. Pues ahora sí que aprovechamos mientras Eduardo prepara la proyección del reconocimiento, pues yo quiero resaltar que por ahí hay varias preguntas todavía que ahora sí que están en el chat. Hay varias, sin embargo, bueno, hemos procurado que los eventos duren en promedio 1 hora 20, ya cuando mucho 1 hora 30, porque pues a estas alturas, digamos, hace un año era un tanto novedoso tener encuentros de esta naturaleza, pero ahora pareciera que nos estamos cada vez más, vamos a decir, cansando ya a veces de este tipo de encuentros en el sentido de que a lo mejor como académicos, como empresarios, tenemos 3, 4 actividades de este tipo, entonces ya lo que procura uno es tratar de ser más óptimo, ¿no? Pero ha sido una gran conferencia, muy, muy, muy acertada la crítica, el análisis, y pues una perspectiva muy fundamentada. Definitivamente destacaría, y creo que por ahí coincidimos varios de los colegas del Colegio de Economistas de nuestro estado, que independientemente del gobierno actual, pues pudo haberle tocado estas circunstancias a otro gobierno y sin lugar a duda habría espacio o margen, ¿no?, para la crítica también. No obstante, será la historia la que juzgue ya en mayor medida los resultados y qué pudo haberse hecho mejor. El doctor Moreno Brit es un especialista sobre todo en la línea de historia económica, entonces ahora sí que conoce muy bien lo que señala cuando hace referencia a periodos como el de López Portillo, porque ciertamente en esa gran apuesta por Pemex, sobre todo, pareciera que se centran la mayor parte de las esperanzas de la actual administración. Entonces, de repente a uno le gustaría ver
si se tuviera a la mano una especie, es decir, desde quien está formulando las políticas de gobierno, algún análisis costo-beneficio, ¿no? O algún tipo de análisis en el que esas cuentas pudieran sugerir que es una apuesta factible, ¿no? A uno le gustaría al menos saber que las hay, independientemente de si podamos, por cuestiones ideológicas o personales o de las tendencias en la transición energética que se están dando, pero si hubiera algún tipo de análisis en el que podemos ver un panorama en que eso sea factible, ¿no? En esa medida es que a veces caemos en ese tipo de reflexiones. No obstante ello, por ahí, de hecho, también se formulaba una pregunta en ese sentido, que cuál era su opinión, por ejemplo, respecto a la política energética actual. Pero creo que ya de alguna forma, de manera implícita, derivamos, ¿no? la opinión y de alguna forma estamos ya respondiendo o atendiendo ese cuestionamiento. Sí, pero si tuviera alguna opinión sobre ese punto, le agradecería este momento. Ramiro, queridísimo, ¿por qué no organizamos otra sesión? Porque es un tema muy profundo y seguramente ustedes saben igual o más que yo. Entonces me gustaría, ya lo que dije, soy muy crítico de lo que está ocurriendo. Creo que lo del medio ambiente, si algo mostró la pandemia, es que pues, el calentamiento global y la parte ambiental es una de las grandes fallas de mercado, ¿no? O las grandes fallas de nuestros sociales, de todo, ¿no? Como la desigualdad. Entonces, yo creo que está totalmente mal lo que se está haciendo. Digo, hay buenas intenciones, pero malas realizaciones. Pero ¿por qué no me invitan a otra? Y les agradezco por lo pronto lo que leo ahí, que me invitan a ser socio de su colegio. La verdad Así es que muchas gracias. Ok. Estoy muy, muy honrado y muy Pues agradecido. definitivamente es un hecho. Contaremos en otra ocasión con su presencia. Tomamos la palabra y Con mucho de gusto. hecho, la idea será hacer un evento presencial y pues estaremos haciendo la invitación para tener también una convivencia más directa, ¿no? Y bueno, definitivamente hay muchos temas que están ahí en la mesa, sobre la mesa. Podríamos hablar un par de horas fácilmente, pero bueno, sin más, voy a dar lectura al reconocimiento que extiende nuestro colegio y pues en voz de su servidor como presidente. El Colegio de Economistas de Tamaulipas otorga el presente al doctor Juan Carlos Moreno Brit por haber disertado la conferencia magistral Haciendo Historia, ¿en qué sentido?, llevada a cabo en forma virtual el 17 de febrero de 2021. Además, por su destacada trayectoria como economista e investigador, le otorgamos el título honorífico en nuestro colegio. En pro del desarrollo económico, firma su servidor a nombre de todos los que integramos este colectivo. Y pues felicidades, estimado Juan Carlos Moreno Brit. Seguiremos atentos a su quehacer como académico, como analista, y pues reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos. Así que un afectuoso saludo y pues... Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por las preguntas. Estoy mandando en 3 minutos la presentación en PDF para que la tengan. La va a tener Ramiro y si la quieren subir, hacer lo que quieran con ella, es de ustedes. Para mí es un honor haber estado acá y sobre todo la invitación que me hacen a formar parte de su maravilloso equipo. Muchas gracias. Muchas gracias y quiero señalar un dato que nos hicieron llegar hace unos momentos. En promedio tuvimos 68 asistentes por vía Zoom en tiempo real y 36 vía Facebook Live, de modo que tuvimos un promedio de entre 105 y 106 personas en ambas plataformas, un número destacado considerando el frío, la hora, los apagones que hay en varios lugares de la región. Sin embargo, pues esto habla de muy bien, tanto de su trayectoria, de la conferencia y pues también del trabajo que han hecho los colegas difundiendo, programando actividades de alta calidad que pues son para el público en general. Yo lo agradezco muchísimo. Y abiertas. Muchas gracias, de veras, un honor estar acá. Pues nuevamente nos reiteramos a sus órdenes y no sé, Lidia, si querías
comentar algo. No, muchas gracias, doctor, y esperamos encontrarlo pronto de manera presencial por acá en Tamaulipas. Conste. Así será. Así será. Y Cuídense bueno, muchísimo. Muchas cuídense gracias. de mucho. veras. Saludos a todos. Igual allá Saludos a ustedes, todos. Manténganse sanos y serenos. Muchas gracias, Francisco, por los comentarios. Un gran gusto, de Muchas verdad. gracias, doctor. Muy Excelente, agradecido. felicidades, Francisco. Y a todos, buenas noches. Buenas noches. Cuídense Buenas mucho. noches. Buenas noches, cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Mándenme el reconocimiento en PDF para que lo cuelgue yo, aunque sea en mi celular. Claro, Gracias. claro que sí. Claro, Claro. doctor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta un gusto, luego. Luis, Hasta luego. también, lo mejor del mundo. Doctora Lidia, muchas gracias. Hasta luego. César, Manuel, Hasta luego. a todos ustedes. Gracias. Gracias. Saludos. Como los modelos.